que el sistema está en equilibrio, ¿no? Entonces nos pide determinar el valor de las tensiones que hay en las cuerdas o los alambres. Además nos da el peso de este bolsa de cemento que está colgado, es de 325 newtons. Bien, entonces recordemos que aquí tendríamos la primera fuerza, que va a ser el peso que siempre va a apuntar o que es perpendicular a la superficie de la Tierra, que entonces está en este sentido, ¿no? Entonces tendremos que el peso es igual a 325 newtons. Y además, por principio de acción y reacción, algo que supone el peso va a ser esta tensión, ¿no? Ya que este sistema está en equilibrio. Entonces, aquí tendremos una tensión. Lo vamos a llamar la tensión 3. Bien, aquí tenemos un punto fijo, ¿no? De donde ambas fuerzas salen. Bien, aquí también tendremos otro punto fijo. Y también tendremos otra fuerza aquí. Y esta fuerza es lo mismo que esta, ya que es la misma cuerda. Por lo tanto, también es tensión 3. Bien, de este punto también sale otra fuerza que lo vamos a llamar tensión 2, ¿no? Y también otra aquí. Lo vamos a llamar tensión 1. Bien, entonces vamos a calcular el valor de cada tensión. Tensión 1, tensión 2 y tensión 3. Bien, entonces vamos a comenzar. Primero vamos a analizar esta parte de aquí. Vamos a hacer esta parte de aquí primero. Entonces simplemente vemos que tenemos ahí fuerzas en el eje Y. Entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas en el eje Y. No es necesario hacer el diagrama de cuerpo libre porque ya está sobre el eje Y, ¿no? Entonces aquí tendremos sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0 porque el sistema está en equilibrio, ¿no? Entonces vemos que tomando nuestro sistema de referencia como Y, los positivos va a ser la fuerza que salen para arriba y Y negativo vemos que estaría abajo. Entonces esta fuerza que está apuntando para abajo va a ser negativo, ¿no? Entonces tendremos que tensión 3 va a tener signo positivo y este va a ser negativo, ¿no? Porque está apuntando para abajo. Entonces tendremos tensión 3 menos el peso va a ser igual a 0. Y tendremos aquí despejado, tendremos tensión 3 va a ser igual a P, ¿no? Este menos P pasa al otro lado con P. Pero sabemos cuánto vale el peso, que es igual a 325 newtons. Por lo tanto, aquí podemos decir que tensión 3 es igual a 325 newtons, ¿no? Bien, ahora nos faltaría analizar esta parte de aquí. Esa parte del sistema, ¿no? Donde está tensión 1, tensión 2 y tensión 3. Ahora sí, entonces vamos a hacer el sistema de ecuaciones, vamos a plantear, ¿no? Para poder hallar el valor de tensión 1, tensión 2, lo que nos falta. Entonces tendremos aquí, ahora sí vamos a hacer el diagrama del cuerpo libre, ¿no? Entonces pondremos diagrama del cuerpo libre y tendremos esto. Aquí está el tensión 1, aquí tendremos tensión 2 y aquí tenemos tensión 3. Bien, vamos a descomponer estas dos fuerzas de aquí en sus dos componentes. En su componente horizontal, aquí, y en la vertical, ¿no? Entonces tenemos aquí tensión 2 por el coseno del ángulo que forma. Vemos que sería coseno de 25 grados. Coseno de 25 grados. Recordemos que esto de aquí, por alternos internos, si nosotros trazamos acá una paralela al techo, tendremos aquí un ángulo de 25 grados. Y aquí también tendremos un ángulo de 60 grados, ¿no? Esto es por propiedad. Bien, entonces tendremos tensión 2 por el coseno de 25 grados. Aquí tendremos tensión 2 por el seno de 25 grados. Entonces es nuestra componente vertical. Acá, ahora para el tensión 1 tendremos nuestra componente horizontal y acá estará la vertical. Y tendremos aquí tensión 1 por el coseno del ángulo que forma, vemos que es 60 grados. Y esto de aquí
su componente vertical va a ser entonces tensión 1 por el seno de 60 grados. Ahí lo tenemos, tensión 1 por el seno de 60 grados. Ahora sí podemos hacer sumatoria de fuerzas, ¿no? Entonces tenemos aquí sumatoria de fuerzas. Primero en el eje X va a ser igual a 0. Bien, ahora vamos a considerar, según nuestro sistema de referencia, las fuerzas que están sobre el eje X va a ser positivo, y los que están sobre el eje X negativo, vamos a poner pues el signo negativo, ¿no? Es por eso que estamos usando nuestro sistema de referencia. Vemos que estaría en el eje X positivo, ya que aquí tendríamos nosotros al eje Y positivo, y aquí está el negativo. Aquí tendríamos al eje X positivo, y aquí tendríamos al menos X, ¿no? Entonces, tensión 2 por coseno de 25 grados vemos que va a ser una fuerza positiva, ¿no? Entonces tendríamos aquí tensión 2 por el coseno de 25 grados. Ahora, menos tensión 1 por el coseno de 60 grados, y esto va a ser igual a 0, ya que el sistema está en equilibrio. Ahora la sumatoria de fuerzas en el eje Y, sumatoria de fuerzas en el eje Y va a ser igual a 0. Y tendremos aquí tensión 1, vemos que está esto en el eje Y positivo, ¿no? Ya que está apuntando para arriba. Entonces tenemos tensión 1 por el seno de 60 grados, y esto más, esto también está apuntando para arriba, tensión 2 por el seno de 25 grados. Ahora tendremos menos tensión 3, porque tensión 3 está apuntando para abajo. Tenemos menos tensión 3, y esto va a ser igual a 0, porque el sistema está en equilibrio. Bien, aquí vemos que podemos despejar este menos tensión 3, puede pasar al otro lado con tensión 3, o sea, con signo positivo, ¿no? Esto va a ser finalmente igual, está con menos, pasa con más, y va a ser igual a tensión 3. Pero nosotros ya sabemos cuánto vale la tensión 3, es igual a 325 newtons, por lo tanto aquí ponemos 325 newtons, ¿no? 325 newtons. Bien, ahora sí tendríamos aquí nuestra primera ecuación, nuestra segunda ecuación. Bien, ahora sí vamos a calcular el valor de tensión 1 y tensión 2, son los que faltan. Por lo tanto borramos esto de aquí. Vamos a borrar este gráfico. Vamos a borrar también esto de acá. Vamos a borrar esto. Y no nos olvidemos que aquí vamos a notar que tensión 3 va a ser igual a 325 newtons. Entonces, acá nuestra primera ecuación es tensión 2. Por aquí tenemos tensión 2 por coseno de 25 grados. Este menos pasa al otro lado con más, entonces esto va a ser igual a tensión 1 por coseno de 60 grados. Despejamos aquí tensión 2, ¿no? Despejamos tensión 2, es igual a tensión 1 por coseno de 60, y esto sobre coseno de 25 grados. Ahora con la ayuda de la calculadora vamos a ver a cuánto es esto de aquí. Tendríamos aquí tensión 2 va a ser igual. Entonces agarramos la calculadora y tendremos coseno de 60 por tensión 1, esto sobre coseno de 25 grados. Esto es 0,552 aproximadamente, ¿no? Entonces sería 0,552. Lo vamos a dejar como 0,55. Y tensión 1, ¿no? Ahí lo tenemos. Lo vamos a llamar esto la ecuación 3. 3. Y ahora 3 lo vamos a reemplazar en 2, ¿no? Entonces recordemos que 2 está aquí. Tenemos, esto es color verde, vamos a escribirlo de negro. Tendremos aquí tensión 1 por seno de 60 grados más tensión 2. Tensión 2 es, aquí tendremos 0,55 tensión 1 por seno de 25, por seno de
25 grados. Esto va a ser igual a 325. Ahí lo tenemos. Ahora vamos a calcular cuánto vale tensión 1 y después que calculemos tensión 1 lo vamos a reemplazar aquí para poder calcular el valor de tensión 2, ¿no? Esta es nuestra ecuación 2, o sea, aquí tenemos 2. Estamos reemplazando 3 en 2. Bien, entonces vamos a calcular cuánto vale tensión 1. Aquí tendremos tensión 1, entonces aquí ponemos tensión 1 por seno de 60. Vamos a ver cuánto es eso, seno de 60. Eso es raíz de 3 sobre 2. Aquí tendremos raíz de 3 sobre 2 más 0,55 tensión 1 por seno de 25. Seno de 25 es igual a 0,42 aproximadamente por 0,42. Esto va a ser igual a 325. Y de aquí podemos despejar nosotros o podemos factorizar el tensión. Tendríamos aquí, factorizamos tensión 1, entonces tenemos tensión 1 es factor común de raíz de 3 sobre 2 más 0,55 multiplicándose por 0,42 y esto cerramos y esto va a ser igual a 325. Bien, entonces borramos hasta aquí. Estamos factorizando simplemente tensión 1, ¿no? Aquí tenemos tensión 1, entonces sacamos el factor común y nos va a quedar simplemente raíz de 3 sobre 2 más 0,55 por 0,42. Y esto con la ayuda de la calculadora vamos a ver a cuánto es igual. Tendremos aquí tensión 1 multiplicándose por el resultado de primero, esta multiplicación más raíz de 3 sobre 2. Entonces tendremos aquí raíz de 3 sobre 2 y esto más 0,55 por 0,42 por 0,42. Esto va a ser igual a 1.097. Entonces lo vamos a dejar como 1 por 1,09. Esto va a ser igual a 325. Aquí despejamos tensión 1 va a ser igual a 325 entre 1.09. Esto va a ser igual, vamos a ver, tendríamos 325 entre 1.09. Esto va a ser igual a 298,16 newtons. Bien, y ahí tenemos cuánto vale la tensión 1. Vamos a anotarlo por aquí. Tensión 1 vale 298,16 newtons. Solo faltaría calcular el valor de tensión 2, ¿no? Entonces reemplazamos aquí. Tenemos que tensión 1 es 298,16 multiplicado por 0,55. Ese es el valor de tensión 2. Vamos a entonces borrar todo esto. Borramos y tendremos ahí ya el resultado de cuánto vale entonces tensión 2. Tendremos tensión 2 es igual a 0,55 por tensión 1 que es 298,16. ¿Vale? Entonces esto multiplicado por 0,55. Eso va a ser igual a tensión 2 es igual a 163,99 newtons. Bien, ahí tenemos el valor de tensión 2. Vamos a apuntarlo por aquí. Tensión 2 es esto, tensión 1 es 298,16 newtons y tensión 3 era el que era más fácil de hallar, que era 325 newtons. Bien, entonces ahí tenemos